Bien, reciban saludos mis hermanos, hermanas, desde Mérida, aquí en el calorcito de Mérida estamos, pero muy contentos de poder compartir con ustedes esta mañana. Les comparto también para pues conocernos un poquito más. Ya escucharon que por la gracia del Señor nos dio 2 hijos, a mi esposa Delia y a mí, y pues por la gracia digo porque realmente llegaron con mucha dificultad, sobre todo Nadia, ¿no? Tuvimos 2 embarazos que no se lograron entre Josué y Nadia, pero pues el Señor es misericordioso y también tenemos a nuestra hija. Josué, pues les comparto nada más como un dato introductorio también para que nos vayamos conociendo un poco más. Josué recién se casó ahora en enero, así que pues aquí en la casa de 4 ya somos 3, pero de cuando en cuando nos volvemos 5, ¿verdad? Porque viene también la nuera y estamos ya muy contentos aquí con la nueva disposición y aprendiendo mucho esto de ser suegro, ¿no? Y de ya no de ser, y ya el versículo, ¿no? Ir aplicando, dejará el hombre a su padre y a su madre. Me había tocado siempre como pastor aconsejar, ¿no? A los jóvenes que se casaban y también, pues en mi propio, cuando en mi turno, ¿no? Yo también, la parte del versículo, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora me toca estar del lado de los que son dejados, el padre y la madre, ¿no? Y los ajustes, las adaptaciones, el cambio de mentalidad que también como padres debemos tener. Pero bueno, hermanos, esto es nada más como para que vayamos conociéndonos un poco más y seguramente usted ha experimentado y me gustaría mucho aprender de muchos de ustedes que ya han visto a sus hijos salir. Yo estoy en este ajuste muy bonito hasta este momento por la gracia del Señor y oramos mucho por Josué y mi nuera Carieli. Bien, hermanos, hoy estaremos hablando sobre el evangelismo relacional. Y es muy importante este tema porque viene a colación y en conexión con lo que hablábamos ayer de ser una comunidad de gracia. Y entonces, si somos una comunidad de gracia, la gracia es el motor de todo lo que hacemos. La conexión de las relaciones, lo que aflora, lo que es muy visible en una comunidad son precisamente las relaciones. Es una de las fibras más básicas de la composición de esa comunidad. Entonces, si esto es una realidad, si esto es algo que la Biblia misma nos enseña, que en esto conocerán, que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros, es decir, las relaciones cristocéntricas están en el centro de lo que somos como discípulos. Entonces, ¿por qué no conectar esto, aprovechar esto, capitalizar las relaciones que de por sí son una fibra importante de la iglesia para cumplir la misión? Es decir, el hacer discípulos a través de esa red de conexiones relacionales y esa atmósfera relacional que se da de una manera natural en la comunidad de Cristo. Pues, ¿por qué no conectarlo con el cumplimiento de la misión? Y de allí surge, ¿verdad?, la idea de evangelismo relacional. Van ustedes a ver que no es nada del otro mundo, no estamos hablando de algo que no hayamos hecho, vivido, inclusive enseñado, sino sencillamente es un acercamiento al cumplimiento de la misión, aprovechando y capitalizando lo que somos en esencia. Somos cuerpos, somos familia, somos iglesia. Evangelismo relacional. Hermano, hermana, ¿qué pensarías si yo te dijera que hay una iglesia que tiene ya casi 23 años de existencia, que jamás ha hecho una campaña evangelística, nunca ha hecho un llamamiento al altar en alguno de sus cultos, no ha repartido folletos evangelísticos, no ha ido a tocar puerta por puerta compartiendo el evangelio? ¿Qué dirías tú acerca de esa iglesia que tiene 23 años, un poquito más, perdón, 24 años? Pastor, ¿se le apagó el micrófono, Pastor Se William? nos fue el audio. Ok, Ahí está, ya. gracias. No sé desde cuándo, hace un ratito. No. No.
Desde 30 que segundos. dijo 23 años, que la iglesia tiene 23, Ok. 24 años. 25 años para ser más correctos. Ya en 2 segundos aumentaron 2 años más. 25 años y esa iglesia pues no ha hecho nada de esto. ¿Qué dirías? Pues a lo mejor pensarías que se trata de una iglesia que es floja, una iglesia que no quiere evangelizar, una iglesia que no está cumpliendo la misión. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que esa iglesia experimenta algo hermoso de que hay constantemente llegando personas sin contexto de iglesia evangélica a una conexión y a estar queriendo conocer más acerca de Dios y las personas van llegando y hay una clase que se llama punto de partida y esa clase punto de partida casi cada domingo hay una persona, 2 o 3 a veces más que están deseando conocer más de Dios sin contexto de iglesia evangélica previo. Entonces, ¿qué está pasando aquí, verdad? Algo interesante. Bueno, precisamente, pues esta ha sido la experiencia de la iglesia donde el Señor nos ha llamado a servir por estos, en mi caso, 24 años, aunque la iglesia tiene 25 años de existencia. Ha sido la experiencia más común, el hecho de que constantemente estamos teniendo contacto directo en el contexto de la comunidad, ¿no? Ni siquiera tuvimos que irnos a buscar a quién sabe dónde, sino ellos vinieron. ¿Y cómo es posible esto? Es a través de relaciones, a través de las relaciones. Y por eso, pues esta mañana, si me pudieran activar para que yo comparta, por favor, la pantalla. Ahora, gracias. Ahí va. Ahí vamos. A ver, no es esta. Perdón. Un momentito, un poquito de problemas técnicos aquí. Ahora sí estamos. ¿Sí se ve? Sí. Se debe ver solo la presentación, no el modo de PowerPoint. ¿Así estamos correctos? Es que no veo, no tengo referencia. Sí, está muy bien. Está muy bien, perfecto, gracias. Continuamos. Dispensen, hermanos. Bien, estaremos entonces hablando de evangelismo relacional y comenzamos hablando de que la iglesia tiene una misión y por el versículo por excelencia, ¿verdad? Que pues conocemos es Mateo 28, 18 al 20. Ahora, es importante notar que no aquí comienza la misión. Toda la Biblia nos enseña la misión de Dios y cómo pues el Señor ha estado cumpliendo su misión desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en Mateo 28 se compacta, se resume de una manera muy concreta y por eso vamos a partir de allí. Y dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hagamos algunas observaciones de esto. Lo primero que queremos decir es que nuestra misión, como podemos ver en estos versículos, es hacer discípulos. La realidad es que para esto somos y existimos como iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo, es para hacer discípulos. Pero notemos algunas situaciones. Primero, la comisión comienza desde el versículo 18. A veces hablamos de la gran comisión y solo citamos a partir del versículo 19. Pero la verdad de las cosas es que debemos ver que el versículo 18, allí inicia todo el mensaje. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Este es el punto de partida, que Cristo ha inaugurado su reino en la tierra. Muy importante esto, porque a veces cuando hablamos de la misión pareciera algo que nosotros estamos haciendo con nuestros esfuerzos nada más,
Pero la verdad es que esto viene con todo el poder, con todo el empuje del reino de Dios que ha sido establecido por Cristo, ha sido inaugurado su reino. Así que la comisión se cumple basándonos en la obra completada de redención y el soberano reinado de Dios en el cielo y en la tierra. Cristo ya está sentado en su trono, es el gran rey y él nos envía como sus heraldos. Entonces, esto es algo seguro, esto es algo concreto, esto es algo que traerá resultados tarde o temprano, porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que no estamos hablando a ver qué pasa, ojalá suceda. No, no, no. El punto de partida es que Cristo ya reina y nos envía. Y entonces en ese envío nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas y la promesa de su presencia a través del Espíritu hasta el fin del mundo. Notemos también entonces que la misión no se limita a una mera proclamación del mensaje, sino a una acción intencionada de formar discípulos. Esto es muy importante notarlo, porque muchas veces en nuestra mentalidad evangelística llegamos solo al punto de pensar de la proclamación. Pensamos, hemos compartido de Cristo, hemos repartido este folleto, hemos hablado de Cristo en cierta situación y nos sentimos muy satisfechos. No estoy diciendo que esté mal, al contrario, que bueno, es parte de todo esto. Sin embargo, no podemos sentirnos satisfechos porque aún no hemos completado el asunto, porque el asunto completo es hacer discípulos, no solamente proclamar el evangelio o comunicar el evangelio, sino proclamarlo con la intención de formar discípulos. Entonces, esto es muy importante mencionarlo. La misión entonces se completa afianzándolos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos con toda la intencionalidad, hacia allá vamos, y llevándolos a la madurez cristiana al decirnos que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, esto es importante. La mentalidad evangelística nuestra no debe limitarse o llegar hasta el punto de la proclamación, sino debemos estar, apuntándole hacia la plenitud total del proceso, que es el discipulado, es hacer discípulos. Es decir, que esta persona se conecte con el cuerpo de Cristo a través de ser bautizado y sea llevado a la madurez constante en Cristo, al ser enseñado dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que esto es importante subrayarlo. Por lo tanto, la manera en que cumplimos la misión, pues debe observar ciertas características. Primero, debe basarse claramente en la soberanía de Dios y en su involucramiento total en la misión. Obviamente, aquí no se trata de nosotros o de nuestros meros esfuerzos humanos, sino está basada, fundamentada, cimentada en las realidades del evangelio que Jesucristo ha venido que ha traído, ¿no? Que con su vida, muerte y resurrección y ascensión ha logrado. Por eso confiamos plenamente en que Dios está dirigiendo este asunto, que Dios está llevando este barco y que vamos a llegar a donde debemos ir porque el Señor está involucrado. Esto no es un mero esfuerzo humano. También es importante que nuestros esfuerzos evangelísticos mantengan como un mismo proceso lo que llamamos, aquí estoy usando los términos un poquito popularmente, ¿no? Lo que llamamos evangelización y discipulado. Porque a veces la evangelización la identificamos con la proclamación y el discipulado pues ya lo identificamos con la educación cristiana o con otro tipo de situación, como si fueran cosas distintas. Pero la verdad no, nuestro esfuerzo evangelístico, como podemos verlo allá en Mateo 28, tiene que estar como un mismo proceso. Cuando repartamos ese folleto o utilicemos cualquier metodología de proclamación que escojamos como iglesia local, necesitamos tener en mente el proceso completo, ¿sí?
el proceso completo, la proclamación sin el seguimiento, la conexión de la persona con el cuerpo de Cristo, vaya, sin verlo de esa manera, está incompleto, no estamos satisfechos, es decir, estamos cumpliendo la misión, porque la misión es hacer discípulos. Así que mantengamos el proceso completo juntos siempre. Y también conectar lo más pronto posible al nuevo creyente con la iglesia local. Cuando digo conectar, no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a que lo hagamos miembro o lo bauticemos luego, no, a eso me refiero, sino que si la manera en que hacemos las cosas conecta a la persona lo más pronto posible relacionalmente con creyentes en Cristo y se rodea de creyentes en Cristo que van a ayudarlos en su caminar con el Señor inicial, por supuesto, y luego hacia la madurez. Esto es lo que queremos, es lo que debemos favorecer y buscar. Y entonces, si hay una manera de hacer las cosas que conecte rápidamente o en el corto plazo a la persona con el cuerpo de Cristo, pues esto es algo que debemos favorecer. También, la manera en que cumplimos la misión debe confiar plenamente en el poder del evangelio y no en estrategias manipuladoras y engañosas. Muy importante y muy fácil irnos con pensar que la metodología o la estrategia es la clave. No, hermanos, el evangelio es la clave siempre. Obviamente tenemos que ser sabios de cómo llevar ese evangelio, cómo comunicarlo en el contexto donde Dios nos ha llamado a servir. Por supuesto, necesitamos ser muy sabios, y tener una manera de hacerlo que le podemos llamar estrategia, pero tener cuidado de que no confiemos en estrategias y sobre todo porque cuando esto sucede, comenzamos a querer manipular las cosas, inclusive usar estrategias engañosas para hablar de la verdad. No puede ser esto, ¿verdad? Usar estrategias de engaño de marketing, vamos a decirlo así, engañoso, no un buen marketing, sino una estrategia engañosa. No te digo todo para que te enganches, no te digo toda la verdad como para que vengas un poquito engañado y luego, sorpresa, no era lo que esperabas y te caigo, ¿no? No, nada de esas cosas. Tenemos que usar metodologías de verdad para hablar de la verdad. Y esto es porque confiamos plenamente en el poder del evangelio. El evangelio no necesita nada más. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y número 5, movilizar a la iglesia local de tal manera que el hacer discípulos no sea algo más que hace un sector de la iglesia, sino la tarea colectiva de los miembros en su ministerio cotidiano. Muy importante, eso es una mentalidad de comunidad que debemos tener, porque a veces tenemos la idea como que esto de la evangelización es algo que un grupito muy selecto es el que lo va a hacer, mientras que todos los demás que somos miembros de la iglesia, pues nos dedicamos a la adoración, a la educación, a otras áreas de servicio, pero que no tienen que ver con el discipulado. En cambio, pues este grupito es el que lo hace y nosotros hacemos otras cosas. No, la iglesia local debe tener esta mentalidad y estar movilizada de que todo lo que hace en la vida cotidiana de esa comunidad tiene la intención y la finalidad de hacer discípulos. Así que esas hermanas que cuidan bebés en el cunero, un día de cuando hay grupos pequeños y hay que cuidar a los bebés, ¿verdad?, están haciendo algo muy importante que contribuye al hacer discípulos. No pienses, yo solo cuido bebés y cambio pañales. No hago nada por la misión. No, tu mentalidad debe ser, al estar cuidando este bebé en este momento importante para los padres, el hecho de que su bebé esté bien cuidado, que esté seguro, que esté limpio, les puede dar tranquilidad para que ellos puedan conectarse mejor en lo que están siendo enseñados. Y en su momento, ¿verdad?, venir por su bebé e irse todos a casa con nuevas enseñanzas. En fin, hermanos, hay que movilizar a la iglesia, o debemos estar movilizando a la iglesia en el cumplimiento de la misión con esta nueva mentalidad. Por eso, pues hoy estaremos hablando de evangelismo relacional, porque precisamente el evangelismo relacional aplicado a la iglesia local ayuda mucho a que estos factores que hemos estado tratando de subrayar
se den de una manera mucho más ágil. Y ahora me gustaría ir entrando cada vez más en materia, hablando de la dinámica de las conversiones en el libro de Hechos, para que observemos algunas cosas que quizá le den mucha luz o le deben dar mucha luz a la manera en la que nosotros practicamos o buscamos cumplir la misión. Fíjense ustedes, vamos a estar observando en estos pasajes brevemente, ¿verdad? No es un exégesis ni nada por el estilo, sino simples observaciones de qué hizo el evangelista y qué hizo el oyente de la palabra en estos encuentros. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo el evangelista y qué es lo que hizo el oyente de la palabra? Y vamos a estar observando ciertas pautas y ciertas situaciones. Bien, comenzamos con Hechos 2. Aquí estamos en el Pentecostés, como bien saben ustedes. Y saben que, sabemos, ¿verdad? Que pues hubo el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en el aposento alto y comenzaron a proclamar el evangelio en los lenguajes, en los idiomas representados en ese lugar allá en Jerusalén y escuchaban el mensaje, pero algunos pensaban que estaban ebrios y básicamente Pedro se pone de pie y explica lo que estaban viendo. Y presenta el evangelio, presenta a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y en la necesidad del arrepentimiento. Y entonces, aquí vemos que en Hechos 2, 37 y 38 dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué hizo el evangelista? El evangelista, en este caso Pedro, habló el evangelio con claridad, con fidelidad, hablando del Cristo crucificado y resucitado y el llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. ¿Y qué hicieron los que oyeron? Démonos cuenta que, ¿verdad?, al oír esto, ellos experimentaron un tocamiento en su corazón, se compungieron de corazón y inmediatamente respondieron. No vemos a Pedro tratando de forzarlos, tratando de empujarlos, de motivarlos o de manipularlos, mucho menos, sino fueron precisamente los oyentes los que vienen y dicen: ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Y obviamente Pedro les da directrices claras para el siguiente paso en respuesta a lo que acababan de escuchar. Bien, de allí nos vamos a Hechos 8, el encuentro, la cita que Dios preparó para Felipe con el etíope. Felipe estaba en este gran avivamiento entre los samaritanos. Los samaritanos estaban convirtiendo al Señor Jesucristo y interesantemente, como el Espíritu dice la Escritura que el Espíritu llevó a Felipe a un lugar desierto. ¿Y qué hay en un lugar desierto, hermanos? Nada, ¿verdad? Hace algunos años tuve la bendición y la gracia del Señor de estar en Israel y fue una experiencia increíble estar en el desierto. Entonces yo me imaginaba a Felipe en ese lugar y dices: ¿aquí qué hay? No hay nada, ¿no? El desierto, kilómetros de desierto que solo vas viendo. Bueno, el caso es que allá estaba Felipe y encuentra a este hombre que estaba pasando en este mismo momento, no por casualidad, sino por cita divina. Allí leyendo la escritura, Felipe se acerca al carruaje, interactúan, el etíope lo invita al carruaje, empiezan, dice la escritura que partiendo de allí, aquí Hechos 8, 35 al 38, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Notemos nuevamente, ¿qué es lo que hizo el evangelista? Bueno, capitalizando la oportunidad, entablando una conversación con este hombre, a partir de donde él estaba leyendo, le comparte el evangelio contextualizadamente y, ¿verdad? Noten nuevamente, no fue Felipe que le dijo: oye, mira, aquí hay agua, ¿qué te parece? ¿Qué has pensado de lo que te he dicho? O sea, no fue Felipe, ni siquiera fue Felipe. Fue el eunuco el que le dice: aquí hay agua,
¿qué pasa? ¿Por qué no puedo ser bautizado? Y entonces esto es señal, ¿verdad?, de su fe, de su conversión, de que él creía en el Señor Jesucristo. Nuevamente vemos esta pauta. El evangelista no tuvo que empujar, no tuvo que presionar, no tuvo que, ni mucho menos manipular para que la persona respondiera. Fue la persona que responde con ese sentido de urgencia. De allí nos vamos a Hechos 10 y es el evento de Cornelio. Sabemos toda la historia, no la vamos a repetir tanto. El caso es que Pedro finalmente, después de una lucha espiritual y visiones y reflexiones, va hacia, vaya con Cornelio, porque pues también Cornelio había tenido su visión y obediente a ella va y en busca de Pedro. Y bueno, allá en Hechos 10:33 vemos, así que luego envié por ti, le está diciendo Cornelio a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te mandó. Y el versículo 44 nos dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bien, ahí está, ¿verdad? Es Cornelio, movido por el Espíritu, que envía por Pedro, y le dice, aquí estamos, Pedro, no sé qué mensaje tengas para mí, me dijeron que tienes algo para mí, así que he reunido a toda mi familia, aquí estamos dispuestos a escuchar todo lo que nos vas a decir. Y Pedro habla de Jesucristo, habla del Evangelio con toda claridad, y interesantemente, el Espíritu Santo viene sobre todos los que estaban oyendo el discurso, para el asombro de Pedro mismo. Bien, entonces vemos cómo nuevamente el evangelista lo que hizo es predicar. Vemos que hay una respuesta previa del que escucha. Aquí Cornelio el proceso de Cornelio había empezado mucho antes de su encuentro con Pedro. Así que vemos todas estas dinámicas que se están dando. No fue el encuentro o la obra de Dios en Cornelio no inició en el momento en que Pedro comenzó a hablar, sino como que antes ya había empezado esta obra de Dios en él. Bien, de allí pasamos a Hechos 16 con Lidia, el apóstol Pablo, él estaba predicando a las mujeres, allá en Hechos 16, y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nuevamente, aquí, muy, muy interesante, la mujer está atendiendo, Pablo lo que está viendo es una mujer atenta a lo que está diciendo. Sin embargo, la Biblia aquí nos corre la cortina un poquito para que podamos ver lo que sucede tras bambalinas, y lo que vemos es que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, que aunque digamos de la cortina para adelante, lo que vemos es a una mujer atenta, interesada, quizá gesticulando, respondiendo con su rostro a lo que Pablo está diciendo, asintiendo o asombrándose de lo que Pablo decía. Tras bambalinas, lo que vemos es que Dios está obrando poderosamente. Dios está involucrado en estas dinámicas increíblemente. Y pues por supuesto Lidia se convierte al Señor y responde al Evangelio. Bien, luego pues vemos a Pablo, luego, ¿verdad? Es encarcelado con Silas, están allá y por predicar el Evangelio, y bueno, no nos dice claramente la escritura que Pablo haya estado predicando allá en la cárcel, pero lo que sí nos dice la escritura es que estaban cantando salmos, y no sabemos si el carcelero lo escuchó cuando estaba predicando en la calle. No sabemos muchas cosas, pero el punto es muy, muy impresionante, es que después del terremoto que se da, cuando el carcelero pensaba que ya se habían escapado y que era una sentencia de muerte segura y quiso atentar contra su vida, Pablo lo detiene y le dice, aquí estamos todos. Y fíjense, 16:30, el 31 dice, sacándolos les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente, el evangelista estaba haciendo de testimonio, ya sea por la manera en que enfrentaba
el sufrimiento o porque de alguna manera estaba a través de los salmos glorificando a Cristo o haciéndolo evidente, o no sabemos qué, pero el evangelista fue un cristiano fiel a su identidad cristiana. Y lo que hizo el oyente de la palabra en este caso, vemos cómo es él, es el carcelero, el que viene y pregunta con ese sentido de urgencia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bien, hagamos entonces algunas observaciones de estos pasajes. Primero, Dios ya estaba obrando en la persona, muy importante. Dios ya estaba obrando en la persona antes de que tuviera el encuentro con el evangelista. Y podemos nosotros estar seguros de esto. Dios está obrando siempre. Así que con esa confianza, porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor está obrando en las personas con las que nos ha preparado citas divinas. También el cristiano no manipuló ni forzó a la persona, sino sencillamente presentó el evangelio. Muy importante notarlo. No vemos a alguien tratando de encontrar maneras lingüísticas o de neurolingüística para manipular o para asegurar una conversión. No, nada de esto. La preocupación del creyente fue siempre presentar el evangelio de manera fiel, según se ha revelado en Jesucristo. Y vemos que la persona fue quien tuvo la necesidad urgente de responder al evangelio. No tuvo que ser forzado, no tuvo que ser presionado, nada de esto. La persona que ha sido tocada por el Señor, quien está obrando, va a responder y va a presentar este sentido de urgencia, o va a buscar, o va a preguntar, o va a estar indagando. O sea, esta es la obra de Dios y podemos contar con ello. Ahora veamos algunas implicaciones entonces para nuestra práctica. Podemos hablar con confianza, pues no estamos solos en la misión. A veces tenemos mucho miedo. Con esto del evangelismo siempre no es un tema muy taquillero. Taller de evangelismo y se inscriben 4, ¿verdad? En fin, el caso, porque muchos de nosotros tenemos temor, pensamos que esto es solo para valientes y yo soy muy miedoso, yo no hablo mucho, yo qué voy a decir, ¿verdad? Pero podemos hablar con confianza porque no estamos solos en la misión. Dios está involucrado. No debemos tampoco manipular, forzar, presionar, hostigar a la persona con tal de que cree en Cristo. Y esta es una práctica que a veces está muy enraizada. O sea, usamos muchas veces estrategias de engaño. Por ejemplo, le decimos, muchas veces yo las usé en el pasado, ¿no? Te invito a un campamento cristiano, no, te invito a un campamento, le decía yo a mis amigos allá en la secundaria. Obviamente omitía decirle que era un campamento que organizaba la iglesia y muchas otras cosas, ¿no? Solo le decía, oye, va a haber muchos juegos, ¿sabes qué? Van a ir chicas muy guapas, vamos a poder conocer, va a estar muy padre, está en la playa, es un verano muy fabuloso el que vas a tener, te invito al campamento. Y obviamente no le decía todo lo demás porque yo pensaba que si se lo decía, no iba a venir, no iba a querer. Entonces estaba yo usando estrategias de engaño para hablar de la verdad, pero me sentía yo justificado porque estoy hablando del evangelio. Pensaba que hay que manipularlos un poco, hay que forzarlos, hay que presionarlos, hay que hostigarlos porque es por su bien. No. Queriendo nosotros fabricar una conversión y eso no va a pasar realmente. También debemos ver la conversión más como un proceso que como un evento aislado. ¿A qué me refiero con esto? Visualicemos, o sea, lo que vemos en la práctica ministerial, veamos a las personas como en un proceso. No sabemos con quien estamos interactuando en qué parte de su proceso está. Pero allá viene lo relacional. Como me estoy relacionando con la persona, voy avanzando con él o con ella en el proceso. Entonces, porque muchas veces cuando no lo vemos así, sencillamente le hablo de Cristo una vez y bueno, como me batió, como decimos, pues ya estuvo. Yo quito el polvo de mis pies y me voy.
No, nada de eso. Veamos a las personas como en un proceso porque hay que continuar la relación. En el contexto de esa relación van a ocurrir cosas maravillosas. También podemos asumir que si una persona está teniendo la iniciativa es que Dios ha estado obrando en ella. Esto es muy importante. A veces esperamos hasta que la persona diga, yo creo en el Señor Jesucristo, es mi Señor, como para empezar a enseñarles acerca de la Escritura. No, no, no. Con que la persona tenga interés, con que la persona acepte, con que la persona dé un paso de interés, de intencionalidad, es suficiente, mis hermanos. No estamos diciendo que ya es cristiano, no deseamos que ya está convertido. Lo que estamos diciendo es que Dios está obrando en esto, porque de otra manera, un muerto, ciego, sordo a las cosas espirituales, como nos dice la Escritura, dominado por Satanás, no puede acercarse. O bien es un, verdadero artista que nos está engañando a nosotros, o es Dios que está obrando en esa persona y nos da el privilegio de estar en ese proceso cercanos a ellos. Así que esto es lo que el evangelismo relacional nos ayuda a hacer. Basándonos en estas observaciones, implicaciones y todo lo que hemos hablado, llegamos a este asunto del evangelismo relacional, que creo que en los próximos 15 minutos que me quedan, la introducción estuvo muy larga, pero creo que era fundamental. Ahorita vamos un poquito ya más aterrizadito. Evangelismo relacional, de todas maneras, recibieron un artículo que escribimos precisamente para resumir estas ideas y lo pueden revisar también. Pero bueno, definición. El evangelismo relacional es un intento de definición, no es perfecta, ¿verdad? El evangelismo relacional consiste en entrar en un proceso, y ahí está la clave del evangelismo tradicional al relacional. La palabra proceso es muy clave. Es un proceso de compartir estratégica y pacientemente el evangelio con nuestros conocidos, familiares, vecinos y amigos, sin manipular, forzar, presionar ni hostigar a las personas para que crean en Cristo. Se comparte el evangelio en el contexto de una relación personal con aquellos que estamos evangelizando con miras a que lleguen a ser discípulos de Jesucristo. En el evangelismo relacional no estamos desesperados porque se haga una oración lo más pronto posible de conversión. No, no. Estamos pacientes, estamos conociendo a la persona, nos estamos relacionando. La persona nos conoce a nosotros, le permitimos ver cómo vivimos, le presentamos a nuestros amigos cristianos. Estamos en ese proceso y en ese contexto habrá muchas oportunidades para hablar del evangelio. No tenemos que forzar, manipular, ni decirle, este es el ultimátum, dímelo hoy sí. Si me dices no, pues ya me olvido de ti, ese tipo de cosas, no. Sino estamos en un proceso relacional y vamos compartiendo el evangelio de esa manera. Y me dirás, si no tengo amigos, vecinos, conocidos, ¿qué hago? Bueno, lo primero que tienes que hacer es eso, ¿no? Llegas a un lugar donde no conoces a nadie, es conocerlos, relacionarte con ellos, establecer vínculos relacionales humanos para que en el proceso de esa relación comencemos a compartir. Entonces, la relación es el hilo conductor para el evangelio. Bueno, características principales de esto que estamos hablando, ya hemos dicho algunas de ellas. El objetivo es que la persona se vuelva un discípulo de Cristo, no tan solo que haga una oración, es decir, que se conecte con la iglesia de Cristo. No estamos buscando una conversión express, queremos que la persona al final de cuentas se vuelva un discípulo de Cristo. Así que esto es importante, este es el objetivo que perseguimos. Somos pacientes, somos intencionales y somos relacionales para llevar, guiar, animar, acompañar a la persona en su proceso. También, ya lo dijimos, la conversión se concibe más bien como un proceso que como un evento aislado. O sea, vemos la conversión de una persona más como varios puntos importantes. Quizá conoció a un compañero de trabajo que alguna vez le habló de Cristo, luego conoció a otra persona y luego te conoció a ti. Y entonces como que las relaciones anteriores comienzan a tener sentido en lo que le decían con las conversaciones contigo. Entonces hay todo un proceso en la persona. No está iniciando esto. Dios está involucrado desde hace tiempo en la vida de esta persona y está haciendo su obra. Y si hay una conversión es precisamente por la obra absoluta del Espíritu Santo.
Bien, se percibe a Dios como absolutamente involucrado en el proceso de las personas. Ya lo hemos dicho, ¿no? Es Dios obrando, Dios involucradísimo. También las habilidades del cristiano son secundarias. O sea, en el evangelismo relacional, todo creyente en Cristo es importante para la misión. No solo los que saben hablar muy bien, no solo los que, no sé, tienen cierta facilidad para argumentar. Gracias a Dios por los comunicadores, gracias a Dios por los apologistas, pero no solo ellos pueden hacer la misión, todos los cristianos, porque Dios usa las relaciones y usa los dones que nos ha dado para cumplir la misión. No, entonces no pensemos que solo las ciertas personas pueden hacer esto, sino todos tenemos una relación, todos conocemos a alguien, todos podemos compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida y la gracia de Dios. Todos podemos ser parte de esa comunidad de gracia que reciba a las personas para compartirles el evangelio. También la tarea principal del cristiano es fomentar una relación con la persona, compartir la vida, invertir tiempo y en ese contexto compartir el evangelio. O sea, hermanos, aquí estamos hablando de inversión verdadera, ¿no? No solamente es, ¿sabes qué? Vamos a salir a evangelizar los jueves a las 5 de la tarde. No, esto es invertir tiempo con las personas. Esto es compartir la vida, que me conozcan y que te conozcan, ¿verdad? Es invertir tiempo y en ese contexto se comparte el evangelio. Se comparte el evangelio de una manera natural, sin presión, sin manipulación ni hostigamiento. Se tiene paciencia en el proceso y se capitalizan las oportunidades. Importante, esto es de manera natural, como toda relación, aprovechando la naturalidad de una relación, se van dando oportunidades y hay, no estoy presionando, no estoy queriendo hostigando a la persona. ¿Qué pasó? ¿Ya lo pensaste? Lo que te dije ayer, oye, y otra vez, nada de esas cosas. Yo comparto la vida, nuestra relación, aunque me rechace en un momento dado el mensaje en un momento dado, yo respeto, pero continuamos llevándonos, continuamos tomando un café, conversando. Si se va a mudar, lo ayudo a mudarse. Sigo siendo luz y sal, creyente en Cristo, dando testimonio ante esta persona, y en el contexto de esta relación Dios va a hacer grandes cosas. Bien, muy importante, la iglesia, la comunidad de gracia es la aliada del creyente en la tarea de la evangelización, es la familia a la que el creyente lleva a sus invitados, ¿sí? O sea, qué importante es tener ese respaldo, que si sabes que si vas a traer a tu primo que no es cristiano por primera vez a una reunión, sabes que él va, aunque se va a sentir bienvenido porque tus hermanos son abiertos a conversar, a platicar, a estar, a tener esas atenciones hacia alguien que no conoce el evangelio. En fin, es la familia a la que llevas. Como decíamos ayer, como cuando traes un invitado a tu familia que es muy unida y ese invitado dice, oye, qué padre es estar con ustedes. Uno se siente muy relajado, muy tranquilo en este ambiente. Gracias, me hicieron sentir muy bienvenido. En fin, esta es la comunidad de gracia que es la leal del creyente. Por lo tanto, resumiendo, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Las relaciones, lo cual todos tenemos, por la gracia del Señor. Todos tenemos, nos llevamos con alguien, tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos familiares, todos tenemos algún tipo de relación, así que allá está, ese elemento ya se dio. El testimonio, muy importante. En el evangelismo relacional, el testimonio se hace fundamental. Si yo voy en este momento al parque que está aquí a 3 cuadras de mi casa y nadie me conoce y veo a una persona sentada y yo me acerco a platicar con él del evangelio, no importa mucho cómo yo trate a mi esposa, porque la persona no lo sabe, ¿eh? No importa, ¿verdad?, si pago mis deudas o no, porque en ese momento la persona no me conoce, ¿no? Pero ¿qué tan distinto es cuando yo quiero hablar con mi tío que ha visto cómo trato a mi esposa o cómo no pago mis deudas, ¿eh? Y le quiero hablar de la verdad de Cristo y todo? O sea, mi tío no me cree porque me conoce. El testimonio en el evangelismo relacional es sumamente importante. Por eso vivir en Cristo y vivir a la luz de Cristo se hace importante. El mensaje también, ahí está, el mensaje
es el evangelio mismo, el mensaje del evangelio es fundamental, allí está, es lo que vamos a comunicar, es el poder de Dios para salvación. Orar, la oración, muy importante en todo ese proceso, porque Dios es el que hace la obra. Y el quinto elemento muy importante es la comunidad de gracia, la iglesia. No, esto no es para uno, es para todos. Todos debemos estar contribuyendo para ser discípulos. Bien, algunos consejos de aplicación en 6 minutos. Prepara a la iglesia para recibir invitados en términos de actitudes y programación de actividades. Si hiciéramos una lista de todo lo que hacemos como iglesia, pensemos, ¿cuántas de estas cosas que hacemos están listas, preparadas para que venga alguien que no tiene contexto de iglesia? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Sabríamos qué hacer con él? ¿Qué haríamos si se presenta a nuestro grupo, a nuestra clase, no sé, lo que tengamos, el sistema educativo, una persona que nunca ha abierto la Biblia ni siquiera una vez, que no sabe nada de la escritura, pero que quiere conocer? ¿Qué haces con esa persona? Si no estamos listos, pues hay que estar listos, preparados. ¿Qué vamos a hacer en términos de actitudes y programación de actividades para recibir invitados? Porque te digo que cuando empiezas a aplicar el evangelismo relacional, comienzan a venir personas invitadas, personas que no son creyentes aún, pero que tienen interés. Y esto es muy interesante, se pone muy bueno y te hace modificar muchas de las cosas que estás haciendo como iglesia. Cuida tu relación con Dios celosamente. No podemos hacer nada separados del Señor. Cuidar nuestra relación con Él es fundamental. Cuida tu testimonio diligentemente. Ya dijimos, el testimonio es el respaldo, es la carta de presentación, es el apoyo a las palabras que tienes que compartir. Ora por tus contactos e invierte tiempo con ellos. No hay otra manera. Dependiendo del Señor, no son nuestras habilidades, porque ya vimos que son secundarias, es el Señor el que hace la obra, por eso suplicamos y rogamos, y nosotros invertimos tiempo con las personas. Interesémonos también en verdad por las personas, no los veas como gemas para tu corona, es decir, un interés genuino, no solo en cuanto puede ser un candidato a conversión, sino porque me interesa la persona, sea que crea o no crea en este momento. Yo voy a interesarme en la persona genuinamente. No solamente es un alma más para Cristo, para mi corona, ¿no? Sino es, Señor, yo quiero amar a esta persona como tú me has amado. También comparte el mensaje aprovechando las oportunidades naturales. En el contexto de una relación se van a dar oportunidades, ¿no? A lo mejor sus padres se enferman de COVID, y él te dice, estoy desesperado, estoy angustiado, no sé qué va a pasar. Allá, oye, ¿qué dice la Biblia que siempre me dices al respecto? Ahí se te abrió una oportunidad para hablar del evangelio y la confianza que podemos tener por la obra de Cristo. Comparte el mensaje aprovechando las oportunidades naturales. Sé genuino con la gente, no hables como si fueras un producto terminado. Todavía estás en proceso. Reconoce tus debilidades y tus luchas. Muestra a las personas que lo único que hace la diferencia es tu relación con Dios. Mis hermanos, seamos genuinos, es decir, que las personas no creyentes vean quién verdaderamente somos. O sea, no pretendamos tener una fachada los domingos y el resto de la semana otra. Eso no, hay que ser genuinos, ¿sí? Sabemos que no somos perfectos, que no somos productos terminados. Reconozcamos nuestras luchas ante otros. Es decir, yo lucho con el enojo, pero te voy a decir que pues la verdad he experimentado un cambio en mi vida. No hablemos como si fuéramos productos terminados, ¿no? Cristo me cambió en el pasado, como si no me siguiera cambiando. Todavía yo tengo que seguir cambiando y Cristo me sigue cambiando. Ese cambio comenzó en el pasado, pero continúa hasta el presente. Es decir, muchas veces los incrédulos o las personas no creyentes o que están fuera de la iglesia, no es que estén peleados con Dios, están peleados con los cristianos, porque para ellos cristianos es hipocresía. O sea, y esa imagen hay que borrarla, porque quizá muchos de nosotros hemos contribuido para que se refuerce ese estereotipo falso. Hay que ser genuinos, hay que ser, lo que ves es lo que es. Y esto es muy apreciado también. Invita a tus contactos a convivir con otros cristianos.
es muy interesante cuando traemos a los no creyentes al contexto a nuestra cancha. Una cosa es ir a su cancha y tratar de jugar allí, ¿verdad? Pero cuando lo inviertes, te preparas como iglesia, ajustas lo que tengas que ajustar en tu programación para traer no creyentes a nuestra cancha. Esto es algo bien interesante. Esto es lo que como iglesia hemos tratado de hacer. Normalmente no vamos a donde está el no creyente. No estoy diciendo que esté mal ir a donde está el no creyente. Lo que hemos hecho es invertir el proceso. Nos preparamos como iglesia para invitar al no creyente. Y la ventaja de este cambio es que si el creyente muestra interés, si el no creyente muestra interés, pues ya hizo su primer contacto con nosotros, ya estuvo, ya está dentro de los confines de la comunidad, de tal manera que su proceso se acelera o es más ágil. Y esto tiene que ver con esto: si algún contacto expresa interés por una relación con Dios, ofrécele estudiar la Biblia juntos. No esperes hasta que diga, yo soy creyente en Cristo. No. Si al ofrecerle estudiar la Biblia, pues dice, sí me interesa, sí me gustaría, pero no tengo Biblia, no te preocupes, yo te doy una Biblia. Y comienza los primeros pasos, por supuesto, del Evangelio, a presentarle el Evangelio a través de la Escritura a esa persona. Es interesantísimo lo que Dios va haciendo en la vida de esas personas. Alguna de las mujeres que ustedes ven en esta imagen llegó a la iglesia desesperada, era no creyente pero su marido la había abandonado con 2 niños chicos, había entrado en una depresión, pero alguien le recomendó, la invitó, mira, ¿por qué no vas a esta iglesia? Ella vino y el primer domingo que fue como invitada se conectó con la clase Punto de Partida. 7 semanas después, esta persona estaba diciendo, he entendido ahora que no necesito a un hombre en mi vida para estar completa. Lo que necesito es a Cristo. Una persona sin contexto de iglesia, diciendo a 7 semanas. ¿Quién hizo eso? Dios. Solo Dios es el que hace eso. Por eso, no esperes a que haya ya, digamos, ser una conversión certificada para empezar a discipularla. Asume que ya Dios está haciendo la obra, si tienes interés, y comienza a discipularla, como si ya lo estuviera haciendo Dios. Y eso es interesantísimo lo que sucede. Invita amablemente, no presiones, no manipules, ni hostigues. Esto es algo característico. Nada de estas cosas. Y por último, confía en que Dios está obrando, no es tu habilidad ni tu esfuerzo. Dios es el que hace la obra, Dios es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Nosotros solo somos instrumentos, nosotros invitamos, nosotros compartimos, somos iglesia, somos comunidad de gracia, compartimos nuestra vida, velamos por las necesidades materiales y Dios va haciendo su obra. Él es el que hace la obra y las conversiones, las personas vienen con un sentido de urgencia diciendo, ¿y ahora qué hago? Ya estoy aquí, ¿y ahora qué sigue para mí? Y esto es algo muy maravilloso. Bueno, hermanos, ha sido maravilloso platicar con ustedes. Entiendo que tienen un taller a continuación. Recuerden, entre las notas que les dieron, hay un artículo, se llama Evangelismo Relacional, donde pueden leer mucho de lo que estuvimos hablando en esta mañana. Que el Señor les bendiga y también si hay preguntas en la sesión de la tarde, con mucho gusto estaremos contestándolas. Buenos días.